Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video de M. Castro. Sé que hace tiempo que no subo nada, pero como dice Boromir, no es tan fácil, no es tan sencillo editar y aparte estoy aprendiendo, así que ténganme paciencia. Aquí estamos nuevamente para hablar un poquito de arte. En esta ocasión tengo ganas de hablar de una cosa interesante. Siempre, por todos lados escucho gente que me dice: M, escuchame una cosa, tengo una consulta para vos. Bueno, M. Castro, yo no entiendo nada de arte, yo no sé de arte, no entiendo de esas cosas. ¿De qué me están hablando? ¿Qué hay que entender? Bueno, si me pongo a hablar de Da Vinci, de su técnica del sfumato, puede ser que se pierdan un poquito, pero bueno, esos son detalles. En fin, cuando hablamos de arte hay que tener en cuenta ciertos fundamentos. Y esos fundamentos se los voy a explicar en este video, así que gente, ya no tienen excusas. Vamos a hablar de arte y vamos a empezar desde el principio. ¿Dónde comenzó todo? Sí, en las cavernas. El arte siempre fue la manera que tuvimos para expresarnos. Y antes, siquiera que tuviésemos lenguaje, ya nos expresábamos por medio de dibujos, símbolos cargados de significado. Por eso la pintura es la primera expresión humana. Los que digan yo no sé pintar, en realidad están negando su humanidad, pues el ser humano, a diferencia de los animales, puede expresarse por medio de sus ilustraciones, con excepción del canguro pintor australiano, pero eso es asunto para otro video. Volvamos a las cavernas. Acá tenemos un ejemplo del tatarabuelo de Picasso. Estos amigos todavía no tenían escritura y ya se estaban expresando. Estamos hablando de la prehistoria. Pintaban lo que querían, lo que veían, lo que temían. Increíblemente seguimos haciendo lo mismo aún el día de hoy. El arte es nuestra herramienta fundamental para expresarnos y es nuestra conexión con el lado creativo del cerebro, ese lado conectado con el subconsciente, con lo subjetivo, con lo arquetípico. En esta época vivíamos en las cavernas porque nuestra vida se trataba de perseguir bichos que nos íbamos a comer. En cambio, cuando por arte de magia desarrollamos la agricultura, hubo que agruparse para proteger que no nos roben los granos. Así nace la sociedad, y como nuestras relaciones son cada vez más complejas, hay que desarrollar un nuevo sistema para comunicarnos mejor. Así nace la escritura, y como ya podemos anotar las cosas, arranca la historia. A partir de ahora y para siempre, nuestra vida va a estar en permanente cambio gracias a la tecnología. Estos descubrimientos que vamos a ir haciendo nos van a afectar intelectualmente, y las interpretaciones que tenemos hacia nosotros mismos van a ir cambiando paulatinamente. Por supuesto, esto se va a ir manifestando en el arte. La historia arranca en la antigua y querida Sumeria, ahí donde hoy es Irán e Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Además de haber inventado la escritura, los sumerios esculpieron sobre basalto, que es una roca volcánica muy dura. Esculpieron a sus reyes e hicieron bajo relieve. Estos son los orantes de Gudea. Miren esas caras. Qué enigma, ¿no? La verdad es que todavía al día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué pasaba, por qué esas caras, por qué estaban orando, por qué esa postura. Probablemente era porque estaban dirigidos hacia asuntos sacerdotales, mágicos, esotéricos, místicos y religiosos. Miren esta estela, por ejemplo. Ilustra una celebración. Por esta época, las temáticas del arte estaban dirigidas a la guerra, a la paz, a sus reyes y a su cultura. El estandarte de Ur es un buen ejemplo de esto. Abajo se muestra el botín capturado del enemigo. Y arriba están de joda, están escuchando un cantante y un arpista. En esencia, contaban las historias de sus gobernantes y sus mitos. Por esa época, a través del Nilo aparecen los egipcios con sus monumentos gigantescos y una pintura en la que todavía no tenemos perspectiva. Estas pinturas también ilustran las historias de sus gobernantes y sus mitos. Acá podemos ver una sociedad que comienza a descubrirse a sí misma y descubren la inmensidad que los rodea. Esto se manifiesta en su pintura. No hay espacios en blanco casi. Esto manifiesta un enorme terror al vacío y una preocupación muy grande sobre la vida después de la muerte. Vamos ahora a avanzar hacia Grecia y a Roma con el arte clásico. Grecia fue una sociedad humanista y puso al hombre en el centro. En su arte se ve cómo perfeccionó las herencias recibidas. Intenta expresar la visión sentimental y sensible que tenía el artista acerca del mundo, ya fuese real o imaginario. Los romanos continuarían con la herencia griega. Trataron de unir el sentido estético griego con un carácter utilitario y funcional a las obras que construían. Luego de la caída de Roma arrancó la Edad Media. Veamos el arte medieval. La Edad Media duró 10 siglos, del siglo V al XV, y son más de 1000 años de arte, fundamentalmente en Europa, una parte de Medio Oriente y la parte norte de África. Acá las artes son figurativas y el arte es eminentemente religioso. Acá Dios toma el lugar central y la religión cristiana está por sobre todo. Se pierde la perspectiva. Teniendo en cuenta el arte clásico, se puede ver evidentemente un retroceso. Esto hasta que aparece el arte gótico, entre los siglos XII y XVI. Acá la pintura dejó de ser mural para pasar a los retablos
en las iglesias, y empezó a desarrollarse la pintura al lienzo, al temple o al óleo. Las artes aplicadas también tuvieron mucha relevancia durante el gótico, favorecidas por las nuevas clases urbanas como mercaderes y artesanos. Entonces se destacó la ebanistería y la tapicería, por ejemplo. Mientras tanto, el arte islámico no avanzó mucho. Se trataba fundamentalmente de arte geométrico, ya que por su religión las ilustraciones de imágenes estaban prohibidas. La pólvora finalmente llega a Europa hacia el año 1200, y de algún modo este descubrimiento va a ir dando paso hacia la Edad Moderna. La Edad Moderna se desarrolló entre el siglo XV y el XVIII. Hubieron muchos cambios políticos, sociales y culturales. Se consolidan estados centralizados y se inventa la imprenta. Conforme va avanzando el colonialismo, el hombre empieza a volver a tomar el centro de la escena. La religión deja de tener el peso que tenía antes. El Renacimiento, que arranca en Italia en el siglo XV, comienza de vuelta a retomar el arte clásico. Las temáticas profanas y mitológicas empiezan a mezclarse con las temáticas religiosas. El estudio de la perspectiva permitió acceder a obras con gran efecto realista. A mitad del siglo XV, por ejemplo, se desarrolló el óleo. Y para nombrar algunos exponentes podemos nombrar a Da Vinci, a Leonardo da Vinci, a Rafael, a Miguel Ángel y por supuesto a Donatello. Después por ahí va a aparecer el movimiento manierista, un movimiento más subjetivo, inestable. Los artistas empiezan a dejarse llevar más por los gustos, por sus gustos, alejándose de lo verosímil, y empiezan a tender más hacia la irrealidad y a la abstracción. Y porque los gestos de las manos son estilizados y amanerados, de ahí viene el manierismo. El barroco, como buen representante del Renacimiento, manifiesta un gran temor al vacío. La Edad Media ha terminado y la Tierra dejó de ser el centro del universo. Ante esa incertidumbre no queda espacio que no sea rellenado por algo. Ahora viene la etapa del neoclasicismo. Por esta época caen los regímenes feudales. Es la época de la Revolución Francesa y es el auge de la burguesía. Esto favorece al resurgimiento de las obras clásicas, más puras y austeras, en contraposición a los excesos ornamentales del barroco. Rafael es un ejemplo de esta austeridad. La historia sigue avanzando y ahora llegamos al arte contemporáneo. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XVIII comienzan los gobiernos democráticos. Los cambios de la Revolución Francesa y el impulso de la Revolución Industrial dan como consecuencia el capitalismo. Este tendrá en la vereda enfrente al comunismo, y eso repercutirá en la historia del arte. Sin adelantarme mucho, voy a hablar del romanticismo ahora. Este movimiento expresa estados de ánimo y sentimientos. Busca un arte onírico, descubre los paisajes y busca la exaltación del pueblo, la exaltación de la libertad, la exaltación del patriotismo y de la nacionalidad. Continuamos con el movimiento realista. El realismo hace énfasis en la realidad y en la descripción del mundo circundante, especialmente en obreros y campesinos. Todo esto en el marco de la era industrial. Bueno, ahora van a ir al frente las vanguardias. Se van a hacer movimientos rupturistas que empiezan a nacer en el siglo XX. El objetivo va a ser interpretar la nueva época, y todo eso se va a manifestar en sus obras. En el impresionismo, por ejemplo, se desarrolla el pomo de pintura, así que los artistas ya pueden ir a pintar afuera. Ya no hace falta preparar la pintura. Pintan muchos paisajes, pero le dan mucha más pelota a la luz que al detalle. En el expresionismo ahora se enfocan más en las emociones y en los placeres. Se meten en los temores humanos, es una pintura más profunda y evidentemente es más estridente e introspectiva. El cubismo rompe con la perfección renacentista. Busca representar a las cosas desde diferentes ángulos a la vez. Acá los diferentes puntos de vista son válidos. El futurismo. Ante el avance tecnológico, los futuristas aman la velocidad. Adoran a la maquinaria como a su dios y creen que la guerra es la solución a todo. Paradójicamente, la mayoría de estos artistas terminan muriendo en la Primera Guerra Mundial. Luego, en contraposición, aparece el dadaísmo, como respuesta al sinsentido del futurismo y hacia el horror de la guerra. Creen que no tiene sentido el mundo en el que viven y lo reflejan en sus obras, y evidentemente se oponen a la razón del positivismo. El surrealismo busca el arte puro, sin que sea afectado por la conciencia. Explora el subconsciente y trata de buscar lo no revelado. Vamos a hablar ahora del informalismo, que se ubica dentro de 1945-1960. Estos buscan la expresividad por sobre lo racional. Tratan de no seguir composiciones o estructuras. Es un arte más abstracto. Cobra protagonismo más el material con el que se construye la obra, más que la temática en sí. La nueva figuración se desarrolla entre el 45 y el 60, más o menos también. Esta es una vuelta a la figuración, por supuesto, pero con influencia de todas las vanguardias anteriores. Este arte es muy libre y súper expresivo. Filosóficamente trata de demostrar que el ser humano puede encontrar la explicación de todo a través de la ciencia. Buscan estos pintores por sobre todo la autenticidad. Ya estamos casi en la actualidad. Entre 1955 y 1970 aparece el pop art. Estos rechazan todo expresionismo abstracto.
retornan a la figuración con un marcado componente popular, tomando imágenes del mundo de la publicidad, de la fotografía y del cómic. Los medios de comunicación de masas cobran un protagonismo fundamental. Luego, por supuesto, tenemos que hablar del arte conceptual. La historia que envuelve a la obra es más importante que la obra en sí misma. La obra es la idea, es el concepto. Aquí no se busca la belleza, sino que se busca la reflexión de la idea planteada. En el arte conceptual, lo importante es la reacción que produce la idea, el concepto. Después tenemos el minimalismo de la década del 60, que busca reducir todo hacia lo esencial. En respuesta tenemos al hiperrealismo, que busca describir la realidad con el máximo detalle, mayor que la fotografía, como una visión superlativa y exagerada de la realidad. Después en el 75 tenemos al arte posmoderno, que como buena posmodernidad representa el fracaso del hombre moderno. Las vanguardias pretendían eliminar la distancia entre el arte y la vida, universalizar el arte. El artista posmoderno es autorreferencial. El arte habla del arte mismo, no intenta hacer una labor social. Acá lo fundamental es el individuo. ¿Le suena de algún lado? Y así llegamos al día de hoy. Una época en que lo absurdo nos describe y nos ilustra. Un ejemplo muy claro de esto es el Ecce Homo de Borja. Un error absurdo que gracias a las redes sociales se transformó en un gran chiste. Y el efecto que se produjo fue una nueva valoración de ese error. Entonces la obra se transformó. Y el efecto que se produjo repercutió en una nueva valoración. ¿Qué es el arte? Nos preguntamos ahora. O la obra titulada Comediante de 2019. Que simplemente es una banana pegada con cinta a la pared. Con esto resumo la historia del arte y del mismo modo estoy resumiendo la historia de la humanidad. El arte nos define y nos acompaña, nos ilustra y nos representa en nuestra época. Hoy se discute si el arte ha llegado a su fin. La realidad es que el arte es la manera que tenemos de contarnos a nosotros mismos. El arte cambia como nosotros cambiamos y como manera de expresión nos va a acompañar hasta que dejemos de existir. Eso es todo. Soy M. Castro y nos vemos la próxima.